educativo. No, es Sí. No, it's going down. more relaxed. Ahora tengo que peinarme de nuevo. So this is very evocative. That's what I'm saying. The dialogue is less than maybe in the films with Pablo. How did you approach it really? What was your initial feeling? Did you want to do something deliberately different to what you'd done with Pablo? Or did that- No. Creo que cada película genera su propia estética y sus propias preguntas respecto a la historia que se cuenta, respecto al cine, respecto a su lugar de producción. Y no hubo nunca Sí. una idea deliberada de trabajar a partir de los trabajos que yo había hecho previamente. Es una película que está construida básicamente desde la intuición de algo que yo quería narrar. Okay, he's saying that each film is its own world and it has its own challenges and aesthetic questions, and he didn't think of it in terms of what he'd done before. He thought of it as something new. And how did this idea come about, really? Where did it come from? Was it something you'd thought about for a long time, or? This idea? Mm-hmm. Not really. No? No, yo estaba escribiendo otra película que tenía un productor, que era una película mucho más grande de producción, y que involucraba, si se quiere, un relato más convencional. Mm-hmm. So he was working on another film before he made this one with a different production. Yes, a bigger film. A bigger film. And in the moment I discovered that this process was a little bit trabado. It was blocked. Yes. Yeah. By some things of the industry, what people call industry. So I decided to cut this process, to put this project in the fridge. The fridge, okay. And I said I want to make a film with some friends, with some group of actors. I was in that moment I was going to a place near Buenos Aires, un hogar de no un hogar de niños, algo Like parecido a un institute. instituto, digamos, Yeah. pero y estuve haciendo proyectando películas argentinas y iba con los chicos a conversar un poco sobre lo que habían visto, una experiencia casi de cineclub en un lugar donde los chicos iban a cumplir algún tipo de trabajo por problemas legales, Okay, so o a tener educación o a aprender Sí. un oficio. un reformatorio, ¿sí? No es un reformatorio, es un lugar de día donde los chicos tienen un lugar de contención para Sí. no estar en la calle. Sí. Y van a la escuela, aprenden oficios. So he was working with a children's institute, which was kind of where children would go and get some sort of structure and education, help, and they'd mainly come from kind of criminal backgrounds. No And- way, not all the A boys, but mixture. some of them. Yeah, and he'd kind of developed like a film club and was showing Argentine films and showing them to people there. And that's how you got to know the Y ahí cast. conocí a uno de los actores de la película, Which one? Who did you meet? Demian, the second that lives from the film. I met him there. Y yo estaba escribiendo y en ese momento descubrí que la película iba a ser mejor en cuanto no trabajara con actores componiendo personajes, sino con chicos que estuvieran más cercanos a la experiencia que contaba la película. Okay, so he met this actor and then this guy, and then he realised that the people that he was meeting were close to the characters that he had in mind, and he thought he wanted to carry on developing the script with the real people, being closer to the actual characters rather than developing characters. Pero nunca trabajando con sus experiencias personales. Para mí Pero es no importante eso. Not working with their own personal experiences. Yo sabía que la película era una ficción, una completa ficción, todo lo que ven aquí está inventado, no tiene nada que ver con las vidas de los chicos, pero sabía que había algo en su presencia, en su modo de hablar, en su modo de moverse, en sus cuerpos, en sus tatuajes, en sus piercing, que le iba a dar un grado de autenticidad a la película que el guión estaba pidiendo, porque ya estaba escribiendo sobre un milagro, estaba escribiendo cosas bigger than life, entonces necesitaba volver a tierra. Y creo que parte de la emoción que propone la película es ese cruce entre un relato de grandes temas, si se quiere, y un registro mucho más documental, mucho más en presente. So he's saying that everything in the film is fiction. It's not taken from the lives of these people that he met, but what he liked about them and what attracted him to working with them was the fact that they were close to these characters and they brought a sense of authenticity to the characters, that he felt that he could develop the story along with them.
pero a la vez trabajando siempre desde la ficción. but always working from fiction, Trabajando que ellos se transformaran en actores so that they would have y to be, nunca que hubiera una exposición de su... okay, vida so they would personal. have to become actors. They did have to. So how was the process of getting them to work on camera and getting them to work in a film if they none of them had any experience? Completely natural. Natural. No fue un gran trabajo ni una estrategia como director. Mhm. There wasn't a strategy as a director. It was very natural to work with them. Sí, simplemente nunca leyeron el guión entero. Oh, they never read the full script. No, pero no porque fue una decisión mía, sino porque yo se los di y no estaban muy interesados en... They weren't interested in reading it. Solo Sofía es actriz, Ah, okay. tiene So una formación como the actriz, girl's entonces ella an leía actress. el guión y me hacía las preguntas Mhm. un poco... So she would ask questions. Pesada que hacen Sophia, los the actores. girl in the film, she would ask questions because she is an actress, but the others weren't that interested in reading No, the the script. script was there, but they didn't take care of the script. So, en el momento de la escena yo les decía, apréndanse esto de memoria, como si estuvieran en la escuela casi, Sí. porque quería que no hubiera una preocupación por qué estaban haciendo. Los mantenía Sí. entretenidos aprendiéndose el guión Sí. y cuando íbamos a filmábamos lo que sucedía ahí. Okay, Entonces so yo volvía a veces al guión y a veces dejaba que las escenas fueran había para... mucha improvisación No era también. improvisación exactamente, sino que me Sabían de qué se interesaba trataba ver qué la había escena. quedado de lo que ellos habían Sí. aprendido de manera casi mecánica. Entonces se producía algo nuevo entre lo que yo había escrito y lo que ellos habían podido aprender o habían entendido por la escena. Y yo trabajaba a partir de ese material. No volvía al guión para decir esta frase no se dijo, sino que trabajaba a partir de ese encuentro que se había dado Sí. durante la filmación de la escena. So he's saying that he would give them the script to learn, but sometimes they'd learn it, sometimes they wouldn't. Then they'd shoot the scene, and he would just let it take whatever shape it took, and they would. There wasn't improvisation because there was a groundwork, so they kind of knew what was happening in the scene. But he would develop it along the lines that it just naturally developed in a way, and go with the flow. Sí, por ejemplo, hay una escena donde al principio de la película donde ellos hacen un juego donde repiten palabras y van armando una frase. So the scene where they're going round in a circle and adding words to a phrase. Y yo escribí esa escena y salvo Sofía, los demás me dijeron que era una escena muy estúpida, no les gustaba. So he wrote that scene, and apart from Sophia, all the others thought it was a really stupid scene and they didn't like it. Entonces no la querían hacer, They porque didn't no wanna do la, it. no la entendían. Entonces yo dije, bueno, por ahí es muy mala la escena, de verdad, quizás tienen razón. So he was thinking, well, maybe they're right and it's a shit scene. Y la escena no funcionaba, pero yo la quería hacer, la quería tener. So it wasn't working, but he wanted to do it. Entonces en un momento yo me siento en una de las sillas, por suerte no se me ve en la película, y me pongo a provocar ese juego, me pongo a tratar de jugar con ellos a ver si realmente podíamos hacer la escena que estaba imaginada. Entonces me puse como un actor más a hacer uno más de ese juego e intentar llevarlos un poco más lejos de eso que ellos no querían hacer. Y me parece que la escena quedó buena al final, pero no era por una idea que yo tuviera previamente, sino porque la situación en presente generó eso. So what he actually did, because he was determined to shoot the scene, was he took a chair and sat off camera, but with them, and made them play the game with him, like he was another actor. And then it kind of flowed, and then it worked, and that's what stayed, and it actually ended up working. Cuando ella dice, tengo dos agujeros, es una frase que dije yo fuera de cámara y que los chicos se rieron, entonces ahí me di cuenta que funcionaba. When she says, I have two holes, he actually said that line, and everybody laughed, and that's why it kind of carried on working. And Sofía came to me and said, Alejandro, it's not only two holes. I'm sorry. Okay, I don't know. Next question. Yeah. Would anybody like to ask Alejandro a question? As usually we think of institutions, often for children, young people, as being the brutalising agency, but what's interesting here is it suggests the brutalisation has taken place before the young people went to the institution. The character Salvia is, in fact, quite a sympathetic parenting. Dice que normalmente uno piensa que las instituciones es lo que convierte a los chicos en brutos,
los hace más brutos, pero en esta película pareciera como que ellos ya se habían hecho brutos antes de la experiencia del instituto. Ujú. Sí, generalmente cuando los chicos llegan a una institución como la que muestra la película, es porque vienen con una historia detrás que hizo que llegaran ahí. Generally when children arrive to this kind of institution, it's because they come from a background or they have a history that has led them to go there. Mi primera idea para filmar la secuencia del instituto, la secuencia del escape, era filmar en un centro real que hay en la provincia de Mendoza, que se llama COSE, que vos, Mariano, lo debes conocer. Entonces estuve yendo a encontrarme con la directora de ese lugar, a tener un diálogo, a proponerle qué película quería hacer, y ella amablemente me mostró las instituciones. Después de eso me parecía que yo podía filmar ahí. A mí me había parecido un horror cómo vivían los chicos, pero traté de decirles, bueno, no está tan mal, veo que se están organizando. Yo quería filmar ahí. ¿Quieres traducirlo? Sí. So before, when he started to make the film, he looked at places to film, and one of them was an institution, a real institution in Mendoza, in a place called Gossi, and he met the director of the institute, and he went there a number of times and was going to film there, and he thought it was horrific, but you know, he was kind of determined that had to film somewhere, so he was thinking that he was going to use this location. Y cuando les propuse una fecha para filmar, empezó la burocracia. So when he actually decided on a date to film, that's when all the bureaucracy started. Y me mandaron a hablar con el vicegobernador So de la provincia. he had to talk to the vice governor of the state of Mendoza and El, other vi- people. el vicegobernador nunca contestó The vice governor never replied. y me empecé a dar cuenta que no querían mostrar ese lugar. And then I realised that they actually didn't want that place to be shown on film. So that's why they weren't being very helpful. Y que realmente tenían métodos de control y de prisión que no los tienen las cárceles para mayores. And that they had ways of treating the kids, of controlling them, that even adult prisons didn't have. Como si fuera algo completamente olvidado, que en vez de tener en cuenta que se trataba de adolescentes y de niños, parecía como si se trataba de los peores delincuentes de todos, ¿no? Entonces a mí ese choque con la realidad me hizo hacer muchas preguntas sobre la película. So the place was actually, it seemed like it was abandoned, and it abandoned in the sense that they just kind of rethink a lot of the things about the film. Porque en definitiva pienso que más allá de la historia personal de cada chico que tiene que es llevado a una institución por la ley, creo que es el exponente más visible. Los adolescentes en general, no solo los adolescentes que cometen delitos, los adolescentes en general son el exponente más visible de problemas que nos involucran a todos. Entonces son como explosiones, y la forma de controlar esas explosiones es la misma que se hace con un hombre que ya está formado, ¿no? Entonces ahí a mí me provocaba una pregunta, y por eso la película, cuando sale a la naturaleza, es decir, bueno, ¿qué pasa con ese choque entre chicos que han estado encerrados durante mucho tiempo, que se encuentran frente a un paisaje que desconocen y que les puede ofrecer todo o les puede ofrecer nada, pero que tienen que enfrentarse como aprender de cero algo? So he's saying that, in a way, with adolescents who've had this kind of background, being in an institution kind of that treats them like adults, it creates such a conflict that to him he thought it was interesting to take this idea and have them put into nature and confronted with all these things in nature to see how they could respond to actually being outdoors after being confined in such a place for so long. Once you'd seen how shocking the institution was, did you actually rewrite part of the script at that point then? Que cuando viste lo choqueante que era el lugar original, ahí reescribiste partes del guión. Un poco. A little bit. Pero lo que hice fue buscar otro lugar que tuviera también un lugar de representación más allá de la ficción de la película. ¿Se entiende?
donde transcurre ahora la secuencia, no es en un instituto real, sino que es una escuela, hogar, que se hizo en Argentina durante el gobierno de Perón en los años 50. Hicieron 6 o 7 escuelas, hogares, para albergar a chicos que no tuvieran posibilidades o que estuvieran un poco fuera del sistema. Entonces mi opción fue mantener algo documental de esa pregunta, pero trasladarlo a otro ámbito. Es algo muy exclusivo de la Argentina tener estos lugares, pero me parecía que filmar ahí también generaba otro tipo de preguntas. Entonces dejó de ser una cárcel como era en un principio, con un lugar tan violento, y pasó a ser más un centro de día, un lugar de contención de los chicos. So the location changed in the sense that the original place that he'd seen was more of a juvenile prison, and this place that's in the film is a home, which is one of a few that was set up during the 50s by the Perón government, and they're more like the place that he'd originally met these kids in, which is kind of like a day centre where they go. But en esta película no es de día, ellos viven ahí, están encarcelados. Claro, claro. But in this film Y they're quise decir actually, como que no era exactamente un instituto. it's not Pero an me institute in importaba the sí same que la way. locación Yeah. tuviera algo, esos sótanos donde corren, también fueron parte de un proyecto político sobre la adolescencia en algún momento. So the actual basements where they're running through is part of a government strategy, la estrategia de gobierno, a political strategy when they were built, Yes. También plantean nuevas preguntas, ¿no? which also raise questions. Porque ahora esos lugares en su mayoría están un poco abandonados también. And those places nowadays are actually quite abandoned. So that raises questions as well. Pero dejó de ser una prisión para transformarse en este lugar un poquito más. So this place was actually a little bit better than the places that he'd seen. Sorry to interrupt, what's the basement there? ¿Qué es el sótano? Basement, ¿Existe el sótano? No, no, no. Era, si lo construí, si lo... No, sí No, ¿para qué existe se de usaba? verdad. Sí, Es- para que se usaba. Sí, cuando Para que se parece usaba. lo que no se Prisión. usa más. Es donde están todas las calderas del edificio, digamos. Ah, ok, pero Es no un para... Es un sótano que recorre todo el edificio, es una construcción maravillosa, que ahora se usa un poco de depósito. Pero todo el edificio abajo está estructurado por este sótano que lo recorre y ahí están todas las calderas. Hay como una especie de humo y de olor todo el tiempo. so these basements, this is where all the boilers are for the building, and it's right underneath the whole building. Y que en algún punto, hablando, creo que nunca había hablado de esto en un Q&A, o sea que lo estoy pensando un poco ahora. This is the first time somebody's actually kind of raised this subject with him, so he's kind of thinking aloud. Sí, nunca hablé como de la relación entre las dos ideas que se me plantearon en ese momento. Pero en algún punto no haber podido filmar en el lugar que hoy los chicos estaban detenidos y filmar en un lugar donde en algún momento se tuvo una idea diferente sobre qué hacer con algunos adolescentes o niños sobre todo, no es exactamente un paralelo, pero sí permite pensar algunas cosas. So they're actually filming in a place that has a different philosophy in a way, because the other place, the original place, was a prison, and this had a philosophy, a different. It's not the same purpose, It's because not the same purpose. one thing is a school and the Yeah. other is a prison. Yeah, But in a way we can think different way to access to that kind of problem of teenagers that are a little bit or completely out of the system. yeah. Can I ask what happened to the young people after the film was finished? ¿Qué pasó con la gente después de la película? Y somos amigos, They're friends now. Ah, somos amigos. Yo creo que disfrutaron mucho del proceso, I think they enjoyed the process, fue difícil para ellos también. and it was difficult for them as well. Ninguno había salido de Buenos Aires, o sea, ninguno había vivido una vida un poco más a la intemperie. None of them had actually ever been outside of Buenos Aires before. This Creo- was filmed in Mendoza, right? The whole Es en Córdoba. in Córdoba, so it's actually filmed outside. ¿A cuánto? ¿En dónde? ¿En qué parte de Córdoba? Y es a 800 kilómetros de Buenos Aires, So o it's sea, en Alpacorral. 800 kilometers outside of Buenos Aires. the Por- kids. Era una experiencia nueva todos los días. So it's a new experience every day for them. Do they want to Entonces become nosotros, actors? yo sabía que la película iba a ser mejor en cuanto a ese grupo, encontrar un método de funcionamiento que yo no podía prever previo a filmar. Entonces era una aventura, era una experiencia nueva para todos. It was an adventure because he wanted to put them in a place where
he was going to see what would happen. He didn't know exactly how it would happen. Había algo que yo quería conservar de esa idea de ir a enfrentar a este grupo de actores con este paisaje y a nosotros como equipo también en una película que no tenía una estructura demasiado clara ni una organización muy premeditada. He wanted very specifically to develop this idea of, with the actors and with the crew, of actually confronting nature, confronting a place in nature with a script that wasn't 100% developed at that time. This lady does. Hay una buena historia que es uno de los actores. Yo dormía en la misma habitación que él y un día nos levantábamos muy temprano para ir a filmar. Él tenía su día de descanso y sale al balcón, había un sol hermoso, una cosa muy bella, y él me mira y me dice, puta madre, otra vez todo verde. So one of the actors he was actually sharing a room with, and it was the actor's day off, and they get up in the morning and the actor opens the window and the sun's shining, it's a beautiful day, and the guy says, damn, there's just so much greenery. Again. Again, yeah. Again. So this lady wanted to know si los chicos quieren ser actores ahora. Creo que no. No, he doesn't think they do want to be actors now. No. Y el pasado de los chicos de alguna forma se junta al pasado de estos chicos en la película. O sea, hay cosas muy violentas, para mí por lo menos, cuando veo en la película. ¿Algún de los chicos pasó por experiencias tan malas como esta o fue como...? No. Yo traté de ser muy respetuoso. Uh-huh. Y también lo voy a hacer ahora, sobre cuáles eran sus experiencias, digamos. Traté de lo que decía, de trabajar siempre más cerca de la ficción, es decir, acá vamos a proponer un juego, de lo que va a salir algo entre lo que yo pienso, entre lo que ustedes vivieron, entre lo que nos diga el clima, va a ser algo nuevo. Pero nunca estuve, o sea, si bien hablaba mucho con ellos y conocía, nunca trabajé demasiado sobre sus experiencias o indagué demasiado. Me parecía que no era mi lugar. Perdón para los ingleses. He's just saying that he always tried to be very respectful of the backgrounds the kids came from and not delve too deeply in what their stories were or, you know, what their crimes or experiences had been too much. So that's something that he's always tried to preserve. Pero te cuento una pequeña historia para... un día yo me encuentro con uno de los actores en su barrio y no tenía ganas de hacer la película. El actor. Estábamos a una semana de filmar. Y yo le insistí, y me dice, no, tengo muchos problemas en mi barrio, no sé qué, y nunca me contó lo que había pasado. Pero yo sabía que era fundamental que él hiciera la película, por la película, y había algo en mí que decía por él también. Estaba con debía plata a una gente en su barrio. Entonces insistí todo el tiempo, hablé con su madre, le dije, tiene que venir. Entonces él finalmente fue, y cuando terminó la filmación no quería volver. Entonces se quedó con nosotros haciendo trabajos de equipo técnico, digamos, de cine. Y para mí hubo algo en ese momento de que yo insistí en decir, sin saber qué le pasaba a él, cuál era su problema, insistir en que estaba teniendo miedo de vivir una experiencia nueva. Entonces no hubo necesidad de hablar qué pasaba o cómo resolver ese problema, sino de decir, salite un rato de tu universo, como todos nos estamos saliendo del nuestro, y veamos qué pasa si intentamos hacer esto. ¿Cuál era la edad del más joven? What was the age of the youngest? I'm asking. The age of the youngest. 15. 15. Okay. I was thinking about nightmares and things like that. Sorry, you have to translate. So Alejandro was just telling the anecdote. One of the actors, there was a point when a week before filming that he didn't actually want to do it, and you know, Alejandro was very worried that he wasn't going to take part, and he didn't want to say what the problem was, but he had a problem in his neighbourhood. I think it was that he owed money or something, and he was frightened about doing a new experience. But Alejandro was very insistent, not just for the film, but he thought it would be good for him to actually be part of the film. And so he called his mum and, you know, persuaded them to let him take part in the film, and he did. And then afterwards, he didn't actually want to go back to his neighbourhood, so he stayed with the crew and did some technical work and stuff. ¿Qué pasó después? Se quedó el resto de la filmación. Él tenía solo 2 semanas y se quedó 4 semanas aprendiendo un poco, siendo uno más del equipo. He was meant to just do 2 weeks, but he ended up staying till the end of the shoot, which was 4 weeks, and just learnt about filmmaking and different things.
Y después se volvió al barrio. Y sí, después todos nos volvimos a la casa. ¿Y pagó a quien debía él? Sí, No sabemos. también, no, sí, sé el final de la historia y bueno, sí, parte del sueldo de la película hubo que... So he did go back and he Pero eso no managed. es una cosa muy personal. De él. Sí. Pero otra anécdota parecida es uno de los chicos, una anécdota de un robo que él había vivido. Entonces yo me voy a mi casa y me quedo pensando y escribo una escena que está en la película contando detalladamente cómo fue ese robo. Entonces voy, cuando nos íbamos a encontrar la próxima vez, y le digo, escribí esta escena con lo que vos me contaste, quiero que la leas, porque no quiero que sea tu personaje que la diga, sino otro. Entonces, él lee la escena y se pone un poco mal. En algún punto me marca un límite, me dice, es mi vida, no lo puedes escribir. Entonces yo ahí me di cuenta un poco que estaba yendo un poco demasiado lejos. Eran como eso, ver todo el tiempo dónde nos ubicábamos para relacionarnos y que de esa relación iba a surgir la película. Entonces yo borré la escena y unos días después él vino y me dijo, no, poné la escena, pero te voy a contar bien cómo fue, porque escribiste mal. So he's saying that another anecdote was that one of the kids told him a story about a robbery that he'd been involved in, and he went away and he wrote a scene about it, which is actually in the film, and then he wanted to show the guy what he'd written before they shot it, and he showed it to him and he said, no, this is too much, it's too personal. So he kind of realised that there was a limit between the stuff that they were telling him and the stuff that he could actually put on screen. And then so he decided to cut it, and then a week later the kid came up to him and said, no, it's fine actually, but let me tell you how it really was so you can put it in properly, which is what happened. Sí. Okay. Are we running out of time? Okay. I'm afraid. Have to go? Yeah. Good. Wrap up. Well, my beer is finishing, so if you want to continue talking, you can invite me a beer. Thank you very much Thank for you. staying. Sorry, I didn't present the film, so I want to say thank you to Andrew, Alison, all the people from the festival. Thank you very much, and from the Argentinian embassy who make an effort to invite me. And for you,